Cuando nosotros estamos trabajando con nuestra aplicación de JW, es bueno que nosotros utilicemos la herramienta que tiene que ver con los favoritos. Esta herramienta nos va a permitir colocar videos favoritos, como su nombre lo dice, y poderlos ocupar directamente en la aplicación. Esto va a permitir que videos, publicaciones o alguna referencia o algo que nos guste, podemos guardarlo en favoritos y automáticamente nos va a aparecer a nosotros y jamás se va a perder, bueno, a menos que desinstalemos la aplicación. Para eso vamos a hacer diferentes favoritos y ir viendo cómo podemos jugar con ellos. Y donde aparecen, claro. Ejemplo, suponiendo que a mí me encantan los animales y a mí me encanta, por ejemplo, este video sobre la piel del tiburón. Cuando yo le doy en los tres puntitos me sale la opción de añadir a favoritos. Si yo le doy clic, automáticamente se va a colocar en favoritos. Voy a ir con otra publicación. Voy con el libro. Y por ejemplo, a mí me gustaría que estuviera en favoritos. Se me ocurre ahorita el libro que tiene que ver con... ¿cuál podríamos descargar? Por ejemplo, el Organizados, ¿sale? Vamos a descargarlo. Organizados para hacer la voluntad de Jehová. Vamos a añadir a favoritos. Vamos con un libro. Vamos con un folleto, ¿no? Con un folleto que a nosotros nos gustaría que estuviera. Por ejemplo, la Biblia y su mensaje. Está muy bueno este folleto. Y entonces voy a añadir en favoritos, ¿ok? Y si tú te das cuenta, ya me aparece una estrella a un lado en la publicación. Quiere decir que ya lo estoy colocando en favoritos. ¿Dónde me aparecen? Si yo me voy al inicio, en la parte donde dice favoritos, en esta parte, en esta cinta, me aparecen todos mis favoritos. Yo tengo bastantes porque son los que yo ya he colocado. Tengo todos estos y siempre se van a colocar al final, ¿ok? Por ejemplo, en esta parte, aquí, aparecen nuestros favoritos. Déjame resaltarlos, ¿vale? Déjame resaltarlos para que puedas verlo. Aquí se muestran todos mis favoritos. Por ejemplo, aquí está el video de la piel del tiburón, el libro Organizados y la Biblia y su mensaje, ¿vale? Si tú te das cuenta, automáticamente ahí aparecen en favoritos nuestras publicaciones. Esto va a ayudar a que automáticamente nosotros podamos guardar esta información, ¿ok? Y ir colocando la información automáticamente. Esto es muy interesante porque va a permitir guardar publicaciones, videos o cualquier folleto que nosotros queramos. Esto es muy diferente al kit de enseñanza, a lo nuevo y en internet. Es muy diferente, ¿ok? Aquí lo que nosotros podemos hacer es lo más usado, que nos guarda como un historial de lo que más vemos, o nuestros favoritos. Para poder eliminar un favorito que prácticamente yo ya no lo quiero, solamente hay que darle en los tres puntitos y dice ahí quitar de favoritos. Le doy quitar y automáticamente se va a eliminar. Voy a eliminar todos los que tengo por acá. Quitar de favoritos. Quitar de favoritos. ¿Esto para qué me puede servir? Muy bien. Para potenciar y poderle sacar el máximo a esta opción, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, guardar videos que estén en una campaña, el video de nuestra asamblea, cuando sale el video de la conmemoración, y tenerlo ya en favoritos para que automáticamente en la predicación, mire, le quiero mostrar este video, le picamos en favoritos y ahí automáticamente va a aparecer nuestro video. También nosotros podemos hacerlo con, por ejemplo, con nuestro programa de nuestra asamblea. Cuando la tengamos, podemos ponerlo en favoritos y automáticamente aparecer. Practícalos, ensáyalos, busca qué favoritos a ti te gustaría tener. Repite este tutorial si es que no lo has comprendido y recuerda en los comentarios dejarme dicho qué otros favoritos nosotros podíamos colocar para potenciar esta herramienta. Yo soy el profe Obed, muchas gracias por ver este tutorial y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente tutorial. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.